Hola, hablemos de los mecanismos de participación ciudadana y control social. Participa Ecuador. Tú tienes el poder. Antes de entrar en contexto con la información, te presentamos la siguiente frase. Se aprende y se enseña la democracia, haciendo, participando y viviendo en democracia. Paulo Freire. ¿Qué es la participación ciudadana? Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de participar de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano. Su objetivo es fomentar y promover el ejercicio pleno de los derechos de participación y la incidencia de la ciudadanía en la gestión pública, a través de espacios y mecanismos de participación y control social. La participación ciudadana cuenta con los siguientes principios. Igualdad. Es el goce de los mismos derechos y oportunidades individuales colectivos de las ciudadanas, demás formas de organización lícita para participar en la vida pública del país. Interculturalidad. Es el ejercicio de la participación ciudadana respetuosa e incluyente de las diversas identidades culturales, que promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las diferentes culturas. Plurinacionalidad. Es el respeto y ejercicio de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, demás formas de organización lícita, conforme a sus instituciones y derechos propios. Autonomía. Es la independencia política y autodeterminación de la ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de interés públicos del país. Deliberación pública. Es el intercambio público y razonado de argumentos, así como el procesamiento dialógico de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado. Respeto a la diferencia. Es el derecho a participar por igual en los asuntos públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, o por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente de cualquier otra índole. Paridad de género. Es la participación proporcional de las mujeres y los hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos, así como en el control social de las instituciones del Estado. Responsabilidad. Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, de manera individual o colectiva en la búsqueda del buen vivir. Corresponsabilidad. Es el compromiso legal y ético asumido por las ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la sociedad civil, de manera compartida en la gestión de lo público. Información y transparencia. Es el derecho al libre acceso a la ciudadanía y la información pública, en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley. Pluralismo. Es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas y sistema de ideas y principios en el marco del respeto a los derechos humanos sin censura previa. Y solidaridad. Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y los colectivos. ¿Por qué es importante? La participación ciudadana es importante porque nos permite actuar y de esta forma poder realizar cambios en nuestro país, coadyuvando a que sea más próspero, lleno de justicia, paz y armonía. Debe de haber una participación por parte de los ciudadanos que vivimos en la sociedad, porque somos los que conformamos el pueblo y sin el pueblo no se puede hacer nada. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que se presentan en la participación? Dificultades económicas y de organización. Dificultad de mantener el interés de los participantes durante todo el proceso. Malinterpretaciones. Riesgo de generar expectativas de difícil satisfacción. Riesgo de despertar preocupaciones o inquietudes. Dificultad de llegar a mucha gente. Dificultad para hacer entender algunos conceptos abstractos. En ese sentido, hallamos ventajas y desventajas como: ventajas. Es fundamental para favorecer el control de las y los gobernantes. Suaviza los conflictos, favorece los acuerdos y hace menos costosa la toma de decisiones políticas. Fomenta la transparencia en la toma de decisiones. Los menos favorecidos podrían ser los más favorecidos. Consolida la democracia. Ofrece propuestas que vayan orientadas a mejorar los recursos y servicios. Permite la utilización de mecanismos tales como el referéndum, iniciativa popular y revocación de los cargos electorales. Reduce el efecto de distorsión en la toma de decisiones creados por los partidos políticos y las asociaciones intermedias. Desventajas. Se puede prestar para que las mayorías opriman a las minorías. Menor agilidad en la toma de decisiones, procesos más largos y complejos. Necesidad de asumir decisiones no acordes con los propios criterios. Aceptación de las discrepancias. Peores decisiones de política, fuertemente influenciadas por oponerse a los grupos de interés.
No estar de acuerdo con las propuestas del Estado porque no comparten el mismo criterio. Manipulación del gobierno en turno, que pueden facilitar recursos a sus partidos y le niegan o retardan cualquier proyecto social o solicitud. Bien, ¿sabías que en Ecuador sí existe participación ciudadana y se encuentra respaldada en los siguientes lineamientos? Primero, la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Tercero, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización. Y cuarto, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La Constitución de la República del Ecuador señala que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa. Establece los derechos de participación de la que gozan las ecuatorianas y los ecuatorianos. Consagra el derecho de la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participen de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y sus representantes, en un proceso permanente de la construcción del poder ciudadano. Manifiesta que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en el ejercicio de su derecho a la participación. Crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como un organismo desconcentrado para promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos de la participación ciudadana, impulsar y establecer los mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designar las autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución y la ley. Y por último, la Constitución de la República determina los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El objeto de esta ley es proporcionar, fomentar y organizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de manera protagónica, en la toma de decisiones de gestión pública, instruir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y sus diferentes niveles de gobierno y la sociedad. Fomento a la participación ciudadana. El Estado fomentará la participación ciudadana a través de sus instituciones en todos los niveles de gobierno, mediante la asignación de fondos consulables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que las organizaciones sociales realicen procesos tendientes a formar a la ciudadanía en temas relacionados a los derechos y deberes, de conformidad con la Constitución y la ley. La participación ciudadana en las funciones del Estado. Es el conjunto articulado de actores, instituciones, normas, políticas, espacios, instancias, mecanismos, que generan las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de participación, por parte de la ciudadanía en las funciones del Estado, en el cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes vigentes, a fin de contribuir a la consecución del poder ciudadano. Participación ciudadana en las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. En las distintas funciones del Estado establecerán los mecanismos para garantizar la transparencia en sus acciones, así como los planes y programas que faciliten la participación de la ciudadanía en su gestión. Estas funciones del Estado establecerán una agenda pública de consulta a la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales en todos los temas. Otro de los lineamientos con los que cuenta la participación ciudadana en nuestro país es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. ¿Por qué es esencial la aplicación de esta norma? Es esencial, ya que con la correcta aplicación de esta normativa se podrá garantizar un desarrollo efectivo de los programas y proyectos de intervención en un territorio, y a la vez se estará velando por una correcta toma de decisiones. Cabe indicar que dentro del territorio ecuatoriano existe participación ciudadana dentro de los diferentes gobiernos seccionales. Según el COTAD, desde su artículo 28 hasta su artículo 71, la participación ciudadana es tratada en nuestro país como un principio y por ende debe existir en todos los niveles de gobierno, tanto regional como provincial, cantonal y parroquial, con el fin de que se ejerzan los derechos de participación y también para que se cuente con un nivel considerable de aprobación en todos los ámbitos. Los grupos de atención prioritaria tendrán instancias específicas de participación para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. ¿De qué manera se puede dar la participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados? Se puede dar de forma individual como colectiva, y participarán en la toma de decisiones, planificación, gestión y control social para la construcción del poder ciudadano. En este sentido, la participación ciudadana se orientará por los siguientes principios: igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. ¿Para qué se constituye un sistema de participación? Pues se constituye para deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones, participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los PDOTs,
para la definición de políticas públicas, formulación de un plan, fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social. ¿Cómo se ejerce la democracia en los barrios y parroquias urbanas? Mediante democracia directa con la elección de sus directivos de manera universal, directa y secreta, de todos los pobladores empadronados en cada barrio o parroquia urbana. Además, se contará con un consejo barrial y parroquial urbano, quienes serán los encargados de representar a la ciudadanía del barrio o de la parroquia urbana y a las diferentes formas de organización social existentes en el espacio territorial, quienes velarán por la garantía de cada uno de sus derechos. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas también es otro de los lineamientos con los que cuenta la participación ciudadana en nuestro país, pues su objeto es organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público. Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno. Dentro de sus objetivos están normar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa y el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, así como su vinculación entre ellos. 2. Articular y coordinar la planificación nacional con la planificación de los distintos niveles de gobierno y entre estos. Y 3. Definir y regular la gestión integrada de las finanzas públicas para los distintos niveles de gobierno. Cabe indicar que dentro de los principios comunes está la sujeción de la planificación. Esta se encarga de la programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto general del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos. Se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno. Otro de los principios con los que cuenta es la sostenibilidad fiscal. Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios. Coordinación. Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas. Transparencia y acceso a la información. La información que generen los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de conformidad con lo que establece la Constitución. Participación ciudadana. Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas tienen el deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación y el funcionamiento de los sistemas. Y finalmente está la descentralización y desconcentración. En el funcionamiento de los sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población, garantizando una efectiva participación ciudadana. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas cuenta con algunos apartados como la planificación del desarrollo. Esta se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del desarrollo, que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad. La planificación de los gobiernos autónomos descentralizados es competencia de ellos mismos en cada uno de sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. De la política pública. Las políticas públicas nacionales le corresponden a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial.
sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo. Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto. De las entidades del sistema. Las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa son el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Adicionalmente, forman parte de este sistema el Consejo Nacional de Planificación, la Secretaría Técnica del Sistema, los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, los consejos sectoriales de política pública de la función ejecutiva, los consejos nacionales de igualdad y las instancias de participación definidas en la Constitución de la República y la ley, tales como los consejos ciudadanos, los consejos consultivos, las instancias de participación de los gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales. Del Consejo Nacional de Planificación. El Consejo Nacional de Planificación es el organismo superior del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Por lo tanto, cuenta con personería jurídica de derecho público. Su naturaleza y conformación responderá a los principios constitucionales de equidad, plurinacionalidad, interculturalidad y garantía de los derechos, en el marco de las disposiciones del régimen del buen vivir y del régimen de desarrollo. Se encuentra conformado por la Presidenta o Presidente de la República, 4 representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, 1 por cada nivel de gobierno, 7 delegados de la función ejecutiva designados por la Presidenta o Presidente de la República, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 4 representantes de la sociedad civil y la Presidenta o Presidente del Consejo de Educación Superior. Cabe indicar que estos miembros actuarán con voz y voto del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos y políticas del sistema. El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Se encuentra contenido por el contexto histórico y diagnóstico de la realidad nacional actual, visión de largo plazo que permita definir perspectivas de mediano y largo plazo, políticas de gobierno, estrategias, metas e indicadores de cumplimiento, criterios para orientar la asignación de recursos y la inversión pública, plan plurianual de inversiones, lineamientos de planificación territorial e instrumentos complementarios. La formulación del plan. El Plan Nacional de Desarrollo será formulado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para un periodo de 4 años, en coherencia y correspondencia con el programa de gobierno de la Presidenta o Presidente electo y considerará los objetivos generales de los planes de las otras funciones del Estado. La Presidenta o Presidente de la República en el año de inicio de su gestión deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo ante el Consejo Nacional de Planificación, que lo analizará y aprobará mediante resolución. Mientras no sea aprobado dicho plan, no se podrá presentar la programación presupuestaria cuatrianual ni la proforma presupuestaria. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo coordinará los mecanismos de seguimiento y evaluación de dicho plan, en función con los procedimientos definidos en el reglamento de este código. De los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales. Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de cada nivel de gobierno, y por ende velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental de la propiedad.
En este sentido, para que la participación ciudadana sea más efectiva, esta se basa en una metodología que consta de 3 fases. Primero, identificación de agentes. Esta identificación consta de un proceso doble, que el primero es identificar agentes que proporcionan información y el segundo es identificar quiénes participarán en el trámite establecido dentro del proceso. Segunda fase, diseño del proceso participativo. Los talleres de participación es el medio tradicional más útil para la difusión de la información y para la concertación por medio de un debate de toda la colectividad. Y por último tenemos la ejecución del proceso participativo, en donde la presentación del documento elaborado y recogida de opiniones sobre él debe de ser lo más importante. Dentro de la identificación de los agentes nos encontramos con 3 tipos. Los primeros son los responsables de la administración pública municipal, estatal y autonómica, ya que ellos son conocedores de la vida política, social y cultural del territorio. Segundo, miembros de grupos de interés, tanto económicos, sociales, culturales y locales, asociaciones de hoteleros, agrupaciones de profesionales, entre otros. Y por último están los voluntarios e ilustres de la zona. Cabe indicar que para el óptimo desarrollo del plan es necesario que se cuente con agentes que estén un poco más al tanto del tema a tratar, quienes tienen funciones específicas como por ejemplo, el coordinador asegura que el proceso cuente con los medios para llevarse a cabo. El facilitador conduce el proceso y pone en práctica una metodología que permite determinar los grupos de interés. El comité de expertos propone las medidas necesarias para llegar al cumplimiento de los objetivos. Y el comité de concertación es aquel que cuenta con administraciones locales y sectoriales, mismas que serán representadas por un comité que tiene conocimiento sobre lo que sucede en la zona. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los agentes de intervención? Los agentes de intervención deben ser representantes de incidencia en la zona a desarrollarse el plan. Deben ser personas con carácter participativo y que tengan un alto nivel de compromiso con la realización del plan. Tiene que existir un equilibrio entre el sector público y privado y entre los distintos sectores económicos. Dentro del diseño del proceso de participación se encuentran los talleres. ¿Qué constituyen estos en el proceso participativo? Los talleres de participación constituyen el medio tradicional más empleado y útil para la difusión de la información de política pública y para la concertación, ofreciendo un marco de debate abierto a toda la colectividad. Un ejemplo del proceso de participación se lo planteará a continuación. En el prediagnóstico, se diseñaría la presentación de la metodología para la realización del plan. Aquí se consideran las primeras impresiones del equipo redactor. En la fase del diagnóstico, los representantes y líderes sociales ayudarán a identificar otros problemas, potencialidades y colaborarán en su jerarquización, para de esta manera poder asignar y programar los recursos de una manera adecuada. En la fase de los objetivos, los integrantes del equipo de participación ayudarán a perfeccionar y a definir las estrategias de dirección. En cuanto al planteamiento de propuestas, aquí se genera una participación más activa sobre las medidas y propuestas de acción, regulación y gestión. Como siguiente punto se realiza la presentación del borrador del plan elaborado. Se continúa con el análisis de los impactos potenciales del plan, la valoración, las medidas correctoras que se proponen y el programa que se pretende mantener para su seguimiento. Y como último punto hace referencia al comienzo de un periodo de alegaciones públicas. En el proceso de participación existen 3 grandes formas de ejercerla. La informal, la cual consta de conversaciones, entrevistas, recorridos por la zona, etc., a través de las cuales se va adquiriendo conocimientos sobre la realidad social. La formalizada. Aquí se encuentran las técnicas de investigación social, tales como encuestas, entrevistas en profundidad y reuniones de grupo. La celebración de eventos o actos de participación, en la cual se reúne a la población, se le informa, se le explica lo que se espera de su colaboración y se reciben sus aportaciones. ¿Conoce usted qué hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
Este consejo promueve el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y designar o organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene competencias específicas, tales como la participación ciudadana, misma que tiene como atribuciones: promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y ecuatorianos en el país y en el exterior, de modo que se garantice el ejercicio de los derechos y del buen vivir. Proponer, promover y facilitar procesos de debate y deliberación pública sobre temas de interés ciudadano. Propiciar la formación de la ciudadanía en derechos humanos, transparencia, participación social y combate a la corrupción, para fortalecer la cultura democrática de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montunos. Propiciar la recuperación de la memoria histórica, tradiciones organizativas, culturas y experiencias de participación democrática del Ecuador. Monitorear la gestión participativa de las instituciones que conforman el sector público. El control social, mismo que se encarga de promover y estimular las iniciativas de control social sobre el desempeño de las políticas públicas para el cumplimiento de todos los derechos consagrados en la Constitución. Apoyar técnica y metodológicamente las iniciativas de veeduría, observatorios y demás espacios de control social que así lo demanden, para exigir cuentas de la gestión de lo público en el marco de los derechos constitucionales. Actuar como enlace entre el Estado y la ciudadanía en los procesos que generen las iniciativas ciudadanas. Requerir del Consejo Nacional Electoral la debida atención a las peticiones presentadas por la ciudadanía para la revocatoria del mandato a las autoridades de elección popular y para la convocatoria a consulta popular en los términos prescritos en la Constitución de la República del Ecuador. Y por último, la rendición de cuentas, mismos que se le atribuye el establecer mecanismos para que la sociedad evalúe las acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicio, manejen recursos y desarrollen actividades de carácter público. Estos mecanismos deben ser implementados con atención al enfoque de derechos, los resultados esperados y obtenidos, los recursos financieros empleados y los métodos utilizados para su gestión. Finalmente, ¿sabías que existen 5 mecanismos de participación ciudadana y 4 mecanismos de control? Las herramientas o mecanismos de participación ciudadana son los siguientes. La audiencia pública. Se denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente en todos los niveles de gobierno. Ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas. Los consejos consultivos. Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva. Ejemplo, el Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia. Silla vacía. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas, y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. Ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados. Las asambleas locales. En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación pública entre la ciudadanía, fortalecer sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y de esta forma incidir de manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y en general la gestión de lo público. La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del territorio de acuerdo con la extensión o concentración poblacional. Ejemplo,
organización de ciudadanos que se convocan con el interés de fortalecer su capacidad de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. El presupuesto participativo. Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que desee participar. Suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado. Otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y progresivamente a nivel nacional. Ejemplo, el presupuesto participativo para la inclusión ciudadana de los gobiernos locales. Mecanismos de control social. Veeduría ciudadana. Es un mecanismo de control social mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. Ejemplo, Elecciones de Ecuador 2021. Observatorios ciudadanos. Es un mecanismo de control social que se constituye por ciudadanas o ciudadanos u organizaciones ciudadanas que estén interesadas en elaborar en conjunto con la academia y expertos diagnósticos, seguimientos técnicos e independientes para impulsar, evaluar y monitorear el cumplimiento de la política pública. Los ciudadanos y ciudadanas participantes no deben tener conflicto de intereses con la política pública al ser observada. Ejemplo, Observatorio Ciudadano para vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario a favor de los médicos ecuatorianos que han luchado durante la pandemia que azotó al país y al mundo. Defensorías comunitarias. Son formas de organización de la comunidad en las parroquias, barrios y sectores rurales y urbanos para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Tienen entre una de sus responsabilidades la de denunciar de forma clara y precisa ante las autoridades competentes casos de violación o amenaza inminente de vulneración de los derechos de las y los ciudadanos. Ejemplo, Defensoría Comunitaria de la Niñez y Adolescencia. Comité de usuarios. Son formas organizativas que efectivizan el mecanismo de control social, de carácter permanente, cuyo espacio sirve para interlocutor entre los prestadores del servicio y los usuarios. Ejemplo, Comité de Usuarios de Servicios Públicos para vigilar el servicio de transporte en la provincia de Imbabura. Finalmente, como conclusión tenemos que existen competencias de los diferentes actores institucionales y ciudadanos en el ámbito de la participación. Estos son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la ciudadanía, las instituciones públicas y las funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene como competencias promover el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y rendición de cuentas, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y realizar investigaciones sobre los casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen corrupción, designar a las autoridades que le corresponden de acuerdo con la Constitución y la ley a través de comisiones ciudadanas de selección, ternas enviadas por el Ejecutivo o concursos públicos. La ciudadanía tiene como competencias la promoción de los derechos y exigibilidad de los mismos, proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales, participar en la organización social y la formación ciudadana, organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas de las autoridades, propiciar el debate, la deliberación y la concertación, y ejecutar el control social. Las instituciones públicas y las funciones del Estado tienen como competencia planificar y ejecutar la política pública, garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión, establecer una agenda pública de consulta a la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales en todos los temas. Y los gobiernos autónomos descentralizados tienen como competencia planificar su desarrollo con visión de largo plazo, conformar el sistema de participación, ordenar las acciones públicas en función de las cualidades y necesidades territoriales, definir las prioridades de desarrollo de la localidad y de inversión del presupuesto,
fortalecer la democracia local e impulsar la formación ciudadana, y rendir cuentas a la comunidad semestralmente. La participación, transparencia y control social es la clave para que todas y todos los ciudadanos ejerzan la verdadera democracia, generando condiciones necesarias para que la ciudadanía, las organizaciones y grupos sociales interesados en la participación puedan incidir en la gestión de lo público, a través de los mecanismos establecidos en nuestra Constitución y la ley. Ser ciudadano, ser titular de un poder público no limitado, permanente. Ciudadano es aquel que participa de manera estable en el poder de decisión colectiva, en el poder político. Aristóteles. Universidad Nacional de Loja, 160 años educando para transformar.